bienvenidas a un nuevo programa de Vasijas de Honra, herederas de gracia de la vida. Estamos muy contentos de poder darles la bienvenida e invitarlos a participar en otra edición. De antemano queremos agradecer a cada uno de ustedes quienes se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales, enviando sus preguntas o sugiriendo temas. Estamos muy felices de poder estar en contacto con ustedes. Y el tema de hoy sé que será de gran bendición para todas nosotras y también para nuestros hogares. Para eso tenemos invitados el día de hoy al pastor Mark Chambers. Bienvenido, Pastor Chambers. Muchas gracias, es un placer para estar aquí en esta huerta tan bello. Y también tenemos a nuestra hermana Altagracia de Sena. Bienvenida, Altagracia. Gracias también por invitarme y que este programa sea para la honra y la gloria de Dios. Bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿y qué es este tema? ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, va a ser un tema que va a estar dirigido al crecimiento espiritual de cada una de las vasijas. Hoy vamos a conversar sobre el poder de la oración. A veces nosotros hablamos livianamente sobre la palabra orar o el ejercicio de la oración. Pero, Pastor Chambers, ¿qué nos dice la Biblia sobre la oración? ¿Qué es la oración? La Biblia dice mucho sobre la oración, pero la Biblia no da una definición específica de qué es oración. Que la Biblia hizo es mostrar cómo es la oración. Hay muchas demostraciones de oración. Pero si vamos a definir qué es oración, el orar es ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios para alabarle, para darle gracia o para pedir un favor de Dios. Eso es en esencia lo que es orar. Y eso es un gran privilegio, entonces, que nosotros tengamos esa oportunidad. Sí. En la Biblia encontramos diferentes tipos de oración. Por ejemplo, en algunos versículos puede ver la palabra orar, otros hablan sobre petición, otros hablan sobre súplicas. Súplicas y también comunión o meditación. Hay diferentes formas que la Biblia expresar nuestro comunión o nuestra comunicación, porque la oración es un acto de comunicar con Dios. Por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 14, allí vemos un ejemplo de una oración de donde la persona que estaba hablando con Dios estaba con todo su corazón enfocado en Él, quien ella estaba pidiendo, y en lo que ella estaba buscando de Él. Si puede leer por nosotros. Claro. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9, habla precisamente de la experiencia de Ana, una mujer que oró al Señor. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Eso es un ejemplo de una oración. Ahí vemos la pasión, la energía, todo su alma, todo su corazón estaba involucrado en esa petición de Dios. Aunque sus labios, su boca no estaba, su voz no fue elevado, pero había
una acción en que involucra toda su fuerza, toda su energía, ahí, toda su fe. Es un ejemplo maravilloso. Y al final, en versículo 17, cuando Eli llegó primero Eli pensaba que ella estaba emborrachado, ¿no? Porque solo ve su boca labios, moviendo, pero no escuchaba nada. Y él vino a reprenderla. Pero ella explicó, y Eli respondió en versículo 17 diciendo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. La oración es ese deseo a entrar en la presencia de Dios, un acto para deliberadamente entrar en comunión con Dios, sea para alabar a Dios, sea para dar gracia a Él o para pedir algo de Él. Pero la cosa importante es que la persona que está orando deben tener los sentidos ejercitados para ser consciente a la realidad de Dios. Bien. Hermana Altagracia, justamente el pastor Chambers nos mostró un pasaje donde vemos a Ana, una mujer que hace súplica, petición a Jehová por un gran deseo que ella tenía. Y también tú como mujer has tenido esa experiencia de oración. ¿Por qué crees que es tan importante la oración para la mujer? ¿Cómo orar nos ayuda a las mujeres día a día con todas las responsabilidades, tareas, deseos que tenemos? Cuando hablaban de Ana, yo me sentí identificada en un aspecto. Cuando llegué a la iglesia, yo me sentí que era la única pecadora en la iglesia. Y mi deseo y mi oración cuando llegué era que Dios me diera su don y que yo pudiera ser cristianos como los demás. Pero al estudiar esta parte, me he dado cuenta que todo ser que vive en esta tierra y que cree en Dios necesita la oración. Mira, derramamos nuestros deseos a través de la oración. Derramamos todo lo que nos hace daño. Si estamos molestas, si la necesidad que tengamos, podemos derramar a Dios a través de la oración. Amén. ¿Y sabes qué? No importa dónde estemos, en el bullicio de la calle, no importa dónde estemos y con quién estemos. Cuando nosotros entregamos una oración a Dios, llega a las cortes del cielo. Amén. Yo creo en la oración. Amén. Y es algo maravilloso, tal como cuentas, hermana Altagracia, que como mujeres, a pesar de todas las responsabilidades, cargas, tareas, tenemos siempre a disposición, a través de la oración, esa mano de ayuda del Señor, esa mano de consejo. Sí. Es algo maravilloso y que esperamos que también nuestras vasijas entren precisamente en esa experiencia. Y por eso el programa de hoy. Sí, y mira lo que dice 2 de Samuel. En 2 de Samuel 22:7 dice: en mi angustia invoqué al Eterno, clamé a mi Dios y oyó mi voz. Wow. Mi clamor llegó a sus oídos. Wow. Es maravilloso. Mi hermana, mi amiga, no importa tu condición, clama a mí, dice él, y yo te responderé. Y dice en Juan 14:14, dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué hermosa promesa. Qué promesa,
Creámosle a Dios. Qué bien. Él es real, Él es bueno. Amén. Él es maravilloso. Imagina, hermana Altagracia, Pastor Mar, que las vasijas que nos estén viendo puedan poner en práctica esas promesas. ¿No serían nuestras vidas transformadas? Claro que sí. Claro que sí. Claro. ¿Sabe? Ahora que hablamos un poco de la oración, Pastor Chambers, ¿la Biblia nos da alguna guía sobre cómo orar? Por ejemplo, hay personas que creen que la oración es sencillamente una repetición de palabras o un ejercicio formal. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre esto? Bueno, la Biblia dice mucho, pero pienso que en la Biblia, entre todos los siervos de Dios, hay un maestro más grande que todos, y él mismo es Jesús. Amén. No había nadie que tenía una comunión con Dios mayor que él. Era el más íntimo con Dios. Entonces, ahí vemos en el libro de Lucas, capítulo 11, un día los discípulos encontraron a Jesús orando. Dice la Biblia, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahí, en la forma que ellos ven a Jesús en su comunión con su Padre, ellos llegaron a ver que era necesario que ellos aprendieron a orar. Cualquier otro pensamiento que ellos tenían en respecto de oración, ahí cuando ven a Jesús en el acto de orar, ellos terminó pensando que lo que ellos tenían en mente antes era inválido. Y comenzó a pedir, Jesús, a usted queremos que usted mismo enseñanos a orar. Y Jesús enseñaron a ellos. Si miramos a Mateo 6, versículo 6 y 7, Jesús dijo, mas tú, podemos comenzar al versículo 5, porque es importante ahí. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, primera lección que Jesús enseñó sobre la oración es que la oración debe ser así a Dios, no a los hombres. El que está orando debe ser preocupado con la majestad eterna, preocupado con la presencia y el gusto de la majestad eterna. Oración no es un drama o un show. Es algo bien íntimo. Y eso es algo que debemos recordar. Porque si vamos a tener una vida devocional o si vamos a servir a otros en respecto de eso, debemos primero estar en comunión con Dios, personalmente. En versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Dios le gusta y Dios pone mucha atención a la oración secreta. Ahí vemos las oraciones poderosas. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Jesús dijo a la mujer al pozo que ustedes adorar lo que no conocen. Pero nosotros adoramos a Dios y Él dice que la salvación es de los judíos. Entonces, los judíos eran pueblo que fueron instruidos en el camino de Dios, en lo que Dios requiere. Entonces, pero los gentiles no tuve esa instrucción que viene de Dios directo, como Él quiere que su pueblo sirviera a Él. Entonces ellos podían caer en muchos diferentes errores. Lo que ellos imaginaban
Es la forma que ellos prosiguieron en su comunión con Dios. Pero Dios dice, orando, no usáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pedíais. Le pidáis. Le pidáis. Entonces, otra cosa sobre la oración es que la oración no es que traer a la mente de Dios nuestra situación o nuestra condición. Dios ya sabe. Entonces, si Dios ya sabe, ¿por qué es importante orar? Es importante orar porque Dios nos da según nuestra petición. Y cuando nosotros entramos en la presencia de Dios y expresar lo que sentimos, lo que preocupamos, lo que queremos, es un medio para llevarnos a comunión para con Dios. Entonces, la oración mismo no es el fin. Claro. La oración mismo puede ser un medio para llevarnos a un estado de mente, un estado de alma mejor de lo que tenemos o experimentamos afuera de la acción de oración. Bien. Y Jesús dijo, diciendo, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí Él da un modelo. Muchos dicen el Padre nuestro. Claro. Pero realmente esa es la oración modelo. Jesús no estaba dándonos un mandato que esa es la forma que esa oración es que debemos repetir cada vez. No es un mandato a repetir esa oración, pero es un modelo que muéstranos los patrones importantes en una verdadera oración. Primero es la alabanza. Primero es la alabanza. Padre nuestro. Ok, primero debemos saber con quién estamos hablando. Según Jesús, cuando llegamos a Dios, debemos considerar Él como Padre. Nuestro Padre. Y como Dios dijo que el que adora Él, deben adorar Él en espíritu y verdad, este tiene significación que los que vienen a Dios deben creer. Deben venir en fe, porque si no tenemos fe, si el Espíritu Santo no nace la fe en nuestro corazón, en vano va a ser nuestra oración, solo va a ser una repetición vano. Sabe que en ese punto, Pastor Chambers, entonces, para ir recapitulando algunas cosas. Primero, el Señor dice, la oración secreta, es decir, no es algo que es para mostrar apariencia, sino es algo, cuando es secreto, quiere decir que yo lo hago de corazón porque quiero buscar a mi Padre. Número uno, ¿verdad? Número dos, entonces no uso repeticiones vanas o palabrería vana. Y entonces allí viene un poco lo que usted estaba comentando, de la importancia de cómo nuestra alma se comunica con Dios como un Padre. Sí. Es como una conversación sincera y genuina ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Exactamente. Y Jesús no enseñarnos, como la Biblia enseñarnos que Dios es el soberano eterno sobre todo. Pero Jesús nos lleva a Dios con un sentido de la intimidad que existe entre el que está hablando con Dios y el que está sentado soberano en el trono, que venimos a Él como sus hijos. Y eso es en este aspecto que la fe es predominante en cualquier oración efectiva. Porque si no tenemos la fe para ver que Dios realmente está considerándonos como sus hijos, ahí terminó el asunto. Claro. Porque la forma que Jesús, el gran maestro, enseñó es que debemos venir a Él como nuestro Padre, quien estás en los cielos. Y que nuestra primer preocupación
No importa qué estamos pasando y sintiendo cuando llegamos a la oración. Que debemos dejar a todos nuestros intereses en segundo plano. Porque en primer plano deben ser los intereses primordiales de Dios. De Dios. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Estas son las cosas que debemos poner encima, en primer lugar, cuando estamos buscando el rostro de Dios como Padre. Porque si Él realmente es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, lo que mueve su corazón, lo que Él tiene grandes intereses, también deben mover nuestros corazones. Nuestros corazones. Y ahí después Él dice que debemos comenzar nuestra petición. ¿Y cuál es la primera petición que Jesús recomienda? Pedir perdón. Perdón. Porque el que viene a Dios está entrando en la presencia del Santísimo. Estamos entrando en la presencia de alguien que es santo. No estamos dignos a acercar a Él. Entonces la confesión es lo que ponemos en el contexto, poner nuestra mente en el contexto correcto. ¿De dónde estamos? En la presencia del Santo. ¿Quién somos? ¿Cómo somos? ¿Será que somos dignos? No. Ahí vamos a confesar cómo somos. Y nuestra confesión y petición por perdón también está ligado allí una condición, porque Jesús dice que debemos pedir perdón, que Dios perdónanos, como nosotros también estamos dispuestos a perdonar a otros. Ahí vemos que a pesar que podemos tener la correcta forma de orar, pero si no entramos en la práctica, en nuestro propio espíritu, si no valoramos el espíritu de perdón, la puerta de comunión con Dios va a estar cerrado. No porque Dios cerró la puerta, pero porque nosotros mismos cerramos la puerta. Porque siendo pecadores que necesitan el perdón y la misericordia de Dios, nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros. Ahí será la puerta. Y luego Él da los otros intereses. Pan, ¿no? Danos. Aquello sería ya, así como habla del pan de cada día, ya serían nuestras necesidades o peticiones personales o intercesión que hacemos por otros, pastor. Exactamente. Pero Sí. es curioso lo que usted menciona, porque generalmente tenemos la tendencia de solamente acudir a Dios para hacer petición, ¿no? Muy poco agradecemos o muy poco alabamos a Dios por la persona que es y por la bondad que ha extendido a nosotros, nada más el hecho de que estemos con vida. Entonces, aquí ahora vemos de que hay un orden para también acceder a Dios. Bueno. Ese punto es bien importante porque en los años de enseñar y tratar para ayudar a otros y estar en grupos para ejercitar una correcta forma de orar según el patrón que Jesús nos da en esa oración modelo. Una de las cosas que encontramos es que es mucho más fácil concentrarnos en nuestras peticiones cuando estamos orando. Así somos tan egocéntricos, egoístas. Y otra cosa que es bien difícil, puede también más fácil enseñar a alguien para dar a Dios gracias. Entonces, confundimos mucho entre gracias y alabanza. Adoración a Dios mismo. Gracias o adoración. Muchas veces, muchas personas no pueden alabar a Dios afuera de su propio contexto, afuera de lo que Dios hizo para ellos. Es muy difícil para enseñar al ser humano esa disciplina a alabar a Dios por lo que Él es. Por su persona. Por su persona, distinto de lo que Él hizo para nosotros. Cuando decir muchas veces, vamos a alabar a Dios, volvemos finalmente a dar gracias. Oh Señor, adoramos a ti porque usted nos ama. Oh, alabamos a ti porque usted nos perdona.
alabamos a ti porque usted es tan paciente con nosotros. Pero ese no es centrado en Dios, ese es centrado en el yo. Claro. Y En lo que pensamos Dios ha que lo hecho. que estamos diciendo a Dios es que Él es digno a ser alabado solo por lo que Él hizo por nosotros. No reconocemos que Dios, aparte de nosotros, es digno de alabanza. Porque antes que había un ser humano en el universo, Dios estaba recibiendo ya alabanzas y glorias. adoración. Y estas alabanzas y glorias no estaba centrado en lo que Dios había hecho para ellos, pero en lo que ellos habían llegado a ver en Dios. Las maravillosas excelencias en Él mismo. Una pregunta. A través del ejercicio de la oración, es decir, a medida que nosotras como mujeres, como hijas ahora de nuestro Padre, nos acercamos a Él día a día, a medida que tenemos esa comunión íntima con Él, es posible, hermana Altagracia, que nuestro Padre nos empiece a guiar directamente como hijas. ¿Es posible que Dios, a través del acto de la oración, guíe nuestros pasos? Estoy segura. Sí. Fíjate, la oración es como el alimento físico. Es indispensable el alimento físico para nuestro cuerpo, para el buen funcionamiento. Claro. Lo necesitamos. Y si pasa un día, wow, ya sentimos que estamos mal. Claro. La oración. ¿Cómo podemos pasar 2 horas sin orarle, sin hablar con nuestro Padre? Porque fíjate, como dice el pastor, es a nuestro Padre que le estamos hablando. Ujú. Y Él nos escucha. Y Él responde nuestras oraciones. Amén. Eso es lo bueno. Entonces, debemos tener la seguridad de que con quien hablamos es alguien que se preocupa más por mí que yo por él o por alguien. Altagracia, como mujer, eres madre, eres esposa, tienes también trabajo fuera y dentro del hogar. ¿Has sentido que a través de la oración Dios te ha guiado hasta en los aspectos más insignificantes de tu vida? Así es. Y en lo más relevante también. Amén. Porque si te cuento, yo creo que esa fue mi prueba de fe. No tenía mucho en la fe, era adventista de poco tiempo, cristiana, entregada a Dios de poco tiempo. Pero en la institución donde laboraba, era gerente. Entonces ya me estaban preparando para una promoción como subadministradora de negocios. Pero ¿qué pasa? Había otra gerente en otra oficina que era muy amiga del administrador general. Okay. Entonces ella pidió ir como subadministradora el lugar donde yo iba a ocupar, el puesto donde iba a ocupar. Y un viernes ella llegó, todo bien, la recibimos porque yo en mi corazón dije, no es el momento para mí, Dios sabe cuándo. Pero ella vino con todo su personal y yo no era parte de su ecuación. Entonces, ella, viernes, ya casi a la salida, antes de las 5 de la tarde, ella me da me llama a su oficina, me da una comunicación y me dice que su recomendación es que yo voy a pasar de nuevo como gerente para cubrir vacaciones. Yo dije, ¿oh sí? ¿Oh está bien? Me tomo la carta, me voy a mi casa, no dije nada y comencé a orar. Pero cuando llegaron las horas del sábado, yo no oré por mí. Claro. Yo alabé a Dios. Y yo alababa a Dios y yo le decía, gracias Señor por lo que tú vas a hacer.
Así es que yo soy tu hija y lo que quiero es en tu día honrarte y estar, que tú me tengas así, abrazadita. ¿Sabes qué? Yo soy ñoña con el Señor. Con el Señor. Sí. Entonces, llegó el domingo, pasó el sábado. Digo yo, aquí comienza. El sábado después de almuerzo, tranquila, estaba disfrutando con mi familia, hicimos obra misionera, hicimos todo. Pero ya en la tarde, ya después del sábado, entonces comencé a orar, comencé a hablarle al Señor y le dije, Señor, si eso es lo que tú quieres, tú tienes un propósito, pero prepárame yo. Yo estaba preparado para ser subdirectora. Ahora prepárame para hacer el trabajo. Y le lloré a él y lo abracé. Yo sentí su abrazo. ¿Sabes qué? El domingo en la tarde, el director de Recursos Humanos me llamó y me dijo que pasara a las 9 de la mañana del lunes por su oficina. Cuando fui, llegué a la oficina temprano, como siempre. Saludé a la subdirectora y todo. Le dije, voy a pasar a Recursos Humanos, que tengo una cita allá. Sí, se asustó, dije yo, luego hablamos. Cuando llegué, me dijo, Altagracia, perdóname, perdónanos, que nosotros no nos dimos cuenta cuando firmamos esa carta. Pero ya nosotros, ahora tú no vas a ser subadministradora, tú vas a ser subdirectora general. Y me dieron mi carta como subdirectora, o sea, ya yo estaba por encima de la que me había quitado. ¿Y tú te esperabas esa respuesta? Yo esperaba la que el Señor me diera. Amén. Tu corazón estaba abierto a eso. Yo necesitaba que Él me preparara. Y yo alabé y glorifiqué el nombre de Dios. Fue terrible el viernes, pero fue glorioso el lunes. Y yo sé que también nuestras vasijas tienen experiencias así en diferentes índoles de tu vida. De repente ha sido el trabajo, de repente ha sido el hogar, de repente ha sido una oración de salud contestada, o de repente estás precisamente llevando tu alma y tu ser al Señor en este momento. Pues queremos darte ánimo para seguir haciéndolo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y lo vamos a invitar a que disfrutes este especial musical que ha sido especialmente preparado para ti, para este momento de oración. Y luego pedimos que no te vayas, que nos acompañes, porque vienen tus preguntas y respuestas aquí en Vasijas de Honra. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado
¿Qué les pareció esa hermosa música? De verdad que cada vez que escuchamos música celestial, nuestros corazones se llenan de alegría. Bien, hemos llegado al segmento interactivo de preguntas y respuestas, las cuales han sido seleccionadas por algunos de los mensajes que ustedes nos han enviado a través del más 591-678-83255. Es el número que ven ustedes en pantalla. Si quieren comunicarse con nosotros y ser parte de este segmento, pueden hacerlo. Vamos a ver las preguntas. Hemos seleccionado algunas que han enviado a las vasijas. Y la primera dice así: saludos a todo el equipo de Vasijas de Honra. Soy madre de un niño de 4 años. Quisiera saber cómo enseñar a mi hijo a orar. ¿Pudieran darme algunos consejos? ¿Qué dice usted, Pastor Chambers? ¿Cómo podemos enseñar a un pequeño niño el proceso de oración? Hay dos formas para enseñar niños. Uno es para dar a ellos el precepto, que es la instrucción del cómo. Y el otro es, por ejemplo. ¿Y sabe cuál es más poderoso para ellos? El segundo. El segundo. El ejemplo. Entonces, si va a intentar a enseñar a su hijo de 4 años para orar, si usted puede presentar un modelo, como estábamos describiendo, cuál es la oración y por qué él debe orar. Y mostrar algo simple, da él un patrón simple que él puede seguir, de adoración, alabar a Dios, de pedir perdón y luego pedir lo que es su necesidad y pedir para otros también. Bien. Y luego terminar con alabanza, con gracias, Con gratitud, ¿sí? Eso en básico puede ayudar a su hijo. No Pero tiene- este formulario va a quedar con él cuando él también ve que usted está utilizando este. Entonces, en sus momentos de culto familiar o cuando usted pasó tiempo con él, usted también puede orar con él. O si tiene otros hijos ahí, él va a ver el patrón en práctica y él va a adaptar eso. No tiene que ser para un niño pequeño, una oración muy larga, pero con palabras sencillas tratar de describir lo que usted ha dicho. Por supuesto, sí. Bien. Y a medida que van creciendo. Y también darle la oportunidad, porque los niños son muy espontáneos. Entonces, darle la oportunidad para que el niño lo haga si desea. Qué Sí. bien, Sí. qué bien. Y yo recuerdo cuando yo era 12 años, yo entró a un colegio internado. Y antes que ir a mi cama, yo estaba listo para orar. Y cuando yo estaba orando, yo sentí por la primera vez en mi vida, yo sentí muy tonto. Porque estaba repitiendo la misma oración que aprendí cuando... Era muy Sí, niño. y por mi primera vez yo veo que eso no es lo que Dios está esperando de mí. Que Dios quiere que yo expresara mi corazón hacia Él. Pero todo el tiempo, desde pequeño, estaba con esta oración modelo. Repitiendo. Y en ese instante, Dios me reprende en el Espíritu y dice, eso es lo que usted tiene para decir a mí. Claro. A medida que el niño va creciendo, él también va entendiendo la dinámica y va él queriendo también comunicarse con Dios. Exactamente. Bien, la segunda pregunta que nos envían dice: tengo responsabilidades en casa y fuera del hogar y me cuesta establecer un horario para orar. Esto me hace sentir mal. ¿Qué puedo hacer? Sí, cuesta eso realmente, porque una de las cosas más difíciles en el mundo para hacer es orar. Aún para el cristiano.
El reto más difícil en la experiencia cristiana es orar fielmente. Pero un horario para oración también es un reto. Claro. Yo quiero recomendar algo simple. Su horario deben poner la oración como la última cosa que usted hace En el día. antes que entregarse para dormir. Y la primera cosa, antes que comenzar su día. ¿Por qué yo digo por qué decimos que deben ser la última cosa y poner la última al primero? Es porque si usted quiere que la oración sea la primera cosa que usted va a hacer cuando despertó, deben ser que la oración sea la última cosa que usted hacer antes que ir a cama. Porque si usted ir a cama sin hacerse paz para con Dios, usted no va a despertar en la mañana con un sentido de paz con Dios. Va a despertar con preocupación, va a despertar con angustia, con temor, con vergüenza y no va a tener la motivación para buscar a Dios primer cosa en la mañana. Entonces, si quiere que usted despertó con el celo, con el ánimo para buscar el rostro de su Creador, asegurar que hacer paz para con Dios antes que ir a dormir. Puede ser cualquier momento que usted va a dormir. Pasa un tiempo de lectura en la palabra de Dios. Porque la lectura de la palabra va a abrir su corazón, va a abrir su conciencia para que usted sepa lo que usted debe decir a Dios en oración. Entonces ahí, dormir en la mañana. Si Dios comenzó a hablar contigo en algo en su palabra o en su conciencia, ahí usted va a despertar con un ánimo para saber qué Dios tiene que decir a mí hoy. ¿Qué Dios tiene para decir a mí más? Yo quiero escuchar. Y también cuando está echándose para dormir, puede pedir también, Señor, por favor, ayúdame que yo pueda despertar con la energía, con el poder, con el ánimo que yo necesito por el día que viene. Si es tu voluntad que yo Claro. que despertarme. Para que cuando usted no despertar con ese sentido, otro día yo no quiero vivir. No. Dios puede cambiar todos, porque esas cosas son sentimientos. Y Satanás juega con los sentimientos. Entonces, si Satanás puede jugar con sus sentimientos, ¿cuánto más Dios tiene poder para poner en ti el mismo sentir que es necesario para buscar a Él en comunión, primera cosa en la mañana? Amén. Para ti, Altagracia. Un consejito corto para las damas. Claro. Damas, ustedes todas tienen un aparatito de esto. Pongan sus horas de oración. Entonces se la ponen, dejan su teléfono que esté en vibración y como siempre uno anda con el teléfono, cuando no es en la cartera, es en un bolsillo, en la mano, ahí entonces cuando vibra, necesito orar. Y entonces ahí vamos a la fuente de la gracia, del poder, de todo y oramos. Y también tenemos la oportunidad de pedir por otras personas Amén. que están necesitadas y que nosotros le tenemos mucho cariño y no hemos podido orar por esa persona. Así es que a usar esto para la honra y la gloria de Dios. Es una buena técnica, sí. Definitivamente la Biblia nos llama a orar sin cesar. Y no todo el tiempo vamos a estar en nuestra recámara, no todo el tiempo vamos a estar de repente en un culto o en algo que requiere de oración. Pero en nuestras actividades diarias, yo por ejemplo he sentido esto, estoy en la cocina y de repente empiezo a orar por familiares o por amigos o por algo en especial, o incluso hasta por lo que estoy haciendo. Señor, ¿debo colocarle esto o no? Y mantener comunicación constante con el Señor a pesar de nuestras actividades. Quiero reiterar este punto. Que si quiere caminar con Dios durante el día, es necesario comenzar el día con Dios. Porque ahí va a poner todas sus emociones y sus visiones en perspectiva. Claro. Si perder esa oportunidad en la mañana, usted está dando a Satanás un paso, una ventaja
contra ti. Para que para Él el día. tome el resto del día. Sí. Así es. Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Hola, queridos hermanos. Mi pregunta es, ¿responde Dios nuestras oraciones? A veces siento que oro, pero Él no me responde. En Mateo 21, 22 dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si creemos, vamos a recibir respuesta. Ahora bien, Dios no está sujeto a mis peticiones. Yo estoy sujeta a sus respuestas. Sean buenas o no me agraden. Porque Dios sabe lo que me conviene. Amén. Yo no sé lo que me conviene, pero Dios sí lo sabe. Y quiero compartir, a mí me llamó mucho la atención un versículo que leí en Deuteronomio. Deuteronomio 5, versículo 3. Para que cada dama, cada caballero, cada persona que escuche, que vea este programa, sienta la seguridad de que Dios, que no fue al azar, fue un propósito de Dios llegar al mundo. Amén. Y dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Wow. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Podemos confiar, podemos creer y el Señor responderá a nuestras peticiones. Amén. ¿Sabes qué quería preguntar con respecto a esto? Puede ser que a veces nosotros sentimos que Dios no nos responde porque no vemos que el Señor responde de la forma que nosotros queremos o en el tiempo también que nosotros estamos esperando esa respuesta. ¿Puede ser eso? Puede ser, porque hay dos problemas que puede encontrar alguien que está pidiendo algo de Dios. Uno puede ser que la forma que está pidiendo está equivocada. Okay. Puede ser que está equivocada porque no está pidiendo en fe o probablemente no está pidiendo según la voluntad de Dios. De Dios. Entonces sí está pidiendo algo de Dios, pero no está pidiendo con expectativa o no está pidiendo con la conciencia despierta a Dios mismo, a su poder, a su amor, a su majestad, su capacidad para dar lo que estamos pidiendo. Estamos equivocados. Y si tratamos a Dios como nada, así Él va a tratar, Él no va a responder. Pero si usted está pidiendo, si es solo para que la persona que está preguntando puede examinar a sí mismo. Si está pidiendo con el sentido de la realidad de Dios y está pidiendo según su voluntad y no está viendo la respuesta, que entonces hay tres posibilidades. Puede ser que Dios ya ha dado la respuesta y usted no está discerniendo la respuesta. Puede ser que Dios dice esperar. Eso puede ser. O que Dios está diciendo no. Dios dice sí, pero esperar. O probablemente usted está esperando que Dios dice sí y ahora. Pero es posible que Dios dice sí también, pero esperar. Claro. Entonces debemos pedir, pastor, con obediencia voluntaria. Exactamente. Sumisión a lo que Jesús dijo, nos enseñó que debemos pedir según su voluntad. Bueno, realmente estamos muy contentos de poder haber tenido este espacio. Y bueno, como siempre el tiempo es corto y sabemos que hay mucho más para hablar sobre este hermoso tema, pero quiero invitarlas nuevamente a cada una de ustedes a enviar sus peticiones de oración o sus comentarios al más 591-678-83255. Allí también tendremos un foro donde podremos seguir hablando de más temas sobre la oración y donde podamos también interceder unas por otras y por nuestras familias, ¿verdad que sí? Amén.
Bueno, ante todo quiero darles las gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Pastor Mark. Gracias, muchas gracias para esta oportunidad. Fue una También, bendición. hermana Altagracia, muchísimas gracias. Gracias porque yo me sentía nerviosa con el pastor, imagínate que saben tanto, pero el Señor es bueno y Él realmente quiere que nosotros expresemos nuestro sentir. Amén, amén. Y también quiero darle las gracias a cada una de ustedes quienes nos siguen a través de sus pantallas. ¿Te sientes desanimada? Ora. ¿Sientes que el Señor te está diciendo, sal de ese camino, ven a mí? Ora. ¿Tienes algo que expresarle, algún agradecimiento? ¿Tienes gozo en el Señor? Ora. Ve a tu Padre. Él está dispuesto a escucharte. Así que en 1 de Pedro 5:7, Él dice que Él cuida de vosotros. Y como Padre amoroso, sé que quiere escucharte día a día. No solamente vayamos a Él cuando necesitamos algo. Yo como madre, por ejemplo, me pregunto, ¿qué tal si mis hijos solamente hablarían conmigo cuando necesitaran algo de mí? De repente se sentirían mal. Entonces, de igual forma, nosotras como hijas del Padre Celestial podemos ir a Él a cada momento, en todo momento, para rendirle nuestro corazón. Él cuida de nosotras. Así que bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Vasijas de Honra. Dios te bendiga. Has sido llamada a ser una coheredera de gracia de vida.